Señores, estamos de regreso con el consumidor. Nos visita la doctora Hircania García y con ella hablaremos sobre este tema que dijimos al inicio del programa va a ser de mucha utilidad. Y doctora, quiero que sepa que nosotros empezaremos, motivados por los comentarios que hablábamos, usted me hablaba en el área de maquillaje de que aquí se habla mucho del tema del SIDA, pero el VPH hoy día es mucho más común y la gente lo puede contraer hasta usando el preservativo. Sí, entonces yo creo que empezaremos este tema a ser más tratado en el programa, porque la verdad que necesitamos orientar con respecto a esto. Un gran placer tenerla en el programa y de verdad que le agradecemos muchísimo que esté por aquí, y nos gustaría que nos explicara primero qué es esto del virus del papiloma humano. Bueno, buenas tardes, buenos días mejor dicho. Sí. Mira, el virus del papiloma humano no es más que una enfermedad de transmisión sexual. Son un grupo de virus, aproximadamente son 150 virus, pero solamente de estos 150, 40 de ellos son los que afectan a los genitales, tanto femenino como masculino. Okay. Y dentro de este grupo, o sea, hay virus que son de bajo riesgo a cáncer, que son los que producen las verrugas o los condilomas, y los de alto riesgo a cáncer o los oncogénicos, que son los que llevan a la paciente a displasia y al varón, y puede producir cáncer de cuello, cáncer de vagina, cáncer oral por el sexo oral, cáncer anal por los pacientes que tienen relaciones sexuales anales, y cáncer en el pene en el varón. Usted habla de cuando las verruguitas aparecen, ¿es menos peligroso que cuando no aparecen? Sí, porque las verrugas o condilomas lo producen el virus de bajo riesgo. Okay. O sea, lo que más te va a llevar es a una displasia leve en la paciente. Okay. Pero nunca, es muy difícil que los que tengan 6 y 11, que son los que producen la verruga, te lleve a un cáncer genital. Okay. Tenemos una encuesta, doctora. Salimos a la calle a preguntar a los televidentes o a los ciudadanos qué provoca el virus de papiloma humano. Así que vamos a ver qué dice el dominicano. Okay. Esto viene por las relaciones sexuales entre la mujer y el hombre. Quiere decir que cuando el hombre está ya en un acto sexual y la mujer tiene un ejemplo, tiene una infección muy fuerte, ya eso produce ya lo que viene siendo el papiloma humano. Bueno, es una enfermedad de transmisión sexual. La transmisión sexual se pega con condones, sin condones. Bueno, según tengo por entendido, solo produce la persona tener relaciones sexuales sin protegerse. El sexo oral. Pero yo sé que es un virus que se transmite a través de las relaciones sexuales. Eso se pega teniendo relaciones sexuales. Es producido por las personas que tienen varias parejas. Un virus que se transmite mediante las relaciones sexuales. ¿Qué le pareció, doctora? Excelente, sí. Mucha gente clara. Mucha gente clara. Sí. Hubo uno que hablaba acerca de hacerlo sin preservativo. Y nos gustaría que nos explicara esto, porque mucha gente entiende, bueno, que con el preservativo se resuelve todo. En el virus del papiloma humano no es el caso. No, en el virus del papiloma humano y muchas enfermedades de transmisión sexual se puede aún contagiarse con la enfermedad aún usando el preservativo. ¿Por qué? Porque fíjate que el preservativo solamente llega hasta un área. Entonces, por ejemplo, muchas veces el paciente tiene las verrugas o tiene las lesiones en el área genital donde está el vello púbico y ahí no cubre el preservativo. Entonces, automáticamente la paciente se puede contagiar de esa forma. Okay. También con las posiciones. O sea, aunque tú tengas el preservativo, cuando la paciente está encima del varón, las secreciones vaginales de la paciente puede adherirse al varón en el área que no está cubierta por el preservativo, y también de esa forma se pueden contagiar. ¿Cómo se detecta esto? Mira, el virus del papiloma humano es una patología que lamentablemente no da síntomas, a menos que la paciente tenga la verruga y le llame la atención. Generalmente las hembras son las que se dan más cuenta que el varón, sí, porque es las que más acude al ginecólogo. Generalmente cuando tiene la verruga esto le llama la atención a la paciente. Se diagnostica ahora más, ¿por qué? Porque ahora estamos utilizando el Papá Nicolau o citología en base líquida o TIMPRED. Okay. Entonces como la toma de la muestra es enjuagada en una solución y esa solución se pone en la computadora, entonces la computadora es quien lee el Papá Nicolau, okay, y luego lo confirma el patólogo. Entonces las células se ven más claras, okay, por lo que se ven las atipias celulares. Las atipias de la célula únicamente lo produce el virus del papiloma. Okay. O sea, tú nunca vas a encontrar una atipia celular o una coilocitosis
que no sea producida por el virus del HPV. Usted habla de que no da síntomas, pero obviamente cuando aparece algo, la verruguita, cuando aparece, ¿qué otra reacción puede tener el cuerpo, además de la verruga? Infecciones vaginales a repetición en la paciente. Okay. Generalmente por eso que acude la paciente. Sí. Y normalmente en la consulta lo más frecuente es que sean por hallazgo casual, o sea, la paciente le toca su chequeo anual, fue a hacerse su Papá Nicolau, cuando le hacemos el Papá Nicolau, en el reporte del Papá Nicolau nos reportan el virus del papiloma. Ok, entonces, ¿hasta a dónde puede llevar un virus de papiloma humano? O sea, un virus no tratado, esta enfermedad no tratada, ¿qué puede suceder? Te puede llevar a un cáncer, dependiendo. O sea, por ejemplo, te puede llevar a un cáncer ya sea del cuello de la matriz, puede llevarte a un cáncer de la vagina, de la vulva, oral, anal, dependiendo de las relaciones sexuales que tenga el paciente. Claro, porque usted hablaba del sexo oral, con el sexo oral también se pudiera contagiar. También se contagia. Sí, de igual forma. Igual en la boca. Por eso ha aumentado el porcentaje del cáncer orofaringe, también en la faringe, por las relaciones sexuales orales. ¿Y qué se hace? ¿Cómo se trata esto? Mira, normalmente en las pacientes... Porque ¿tiene cura? Es otra pregunta. No tiene cura. No tiene cura. El virus se va a quedar con la persona para el resto de la vida. Lo que nosotros sí manejamos son los síntomas que produce el papiloma. En el caso, por ejemplo, de la paciente, nosotros si le hacemos el Papá Nicolau y sale la tipia celular, lo que sigue es hacer una colposcopía biopsia. Le hacemos la biopsia y aquí nosotros vamos a determinar si la paciente tiene displasia o no tiene. ¿Qué es la eso de displasia? Es una lesión premaligna. Hay 3 tipos, son leve, moderada y severa. Generalmente el virus del papiloma humano de bajo riesgo, el que produce la verruga, va a tener, generalmente se asocia a la displasia leve. Entonces ya el de alto riesgo te puede llevar a una displasia moderada o a una displasia severa o a un cáncer de cuello. Entonces, se trata, pero no se cura. No se cura. Entonces nosotros normalmente, ¿Y qué se busca con el tratamiento? Mira, lo que se busca es, por ejemplo, una paciente que tiene una displasia leve en el cuello, nosotros le hacemos o criocongelación o le hacemos un conoasa. Esto lo que va a hacer es que va a quitar el epitelio del cuello y aquí va a crecer un epitelio nuevo, libre del virus. Porque el virus tiene la capacidad de mutar y de convertirse en cáncer. ¿Por qué? Porque él se adhiere al código genético en el núcleo celular de la célula. Entonces él quita parte del código genético de nosotros y se mete ahí. Entonces, por eso él tiene la capacidad de mutar la célula. Entonces, nosotros lo que hacemos es quitamos ese epitelio, esa célula donde están las displasias, entonces le damos seguimiento a la paciente durante 2 años primero con Papá Nicolau cada 3 meses, y entonces también se le hace otro estudio, que es la captura híbrida. La captura híbrida o DNA PAP se llama. Esto lo que nos va a decir es si el virus es de alto riesgo o el virus es de bajo riesgo. Entonces, dependiendo de todo esto, nosotros vamos a darle seguimiento a la paciente. Y en el caso de los hombres, yo sé que usted es ginecóloga, pero me gustaría también que orientara un poquito porque el tema de los hombres preocupa. Entonces, preocupa más porque usted bien decía algo, las mujeres es muy común que vayan a ginecólogo, por lo menos una vez al año y muchas veces más. Los hombres no han ido a un urólogo nunca, muchos de los hombres, es muy poco común. Ya cuando un hombre va a un urólogo es porque la situación es muy grave. Y eso se debe mucho al tema cultural, al tema nosotros dominicanos, a veces somos un poquito tercos con el tema del médico, pero nos gustaría también que nos orientara con respecto a esto. ¿Cómo se presenta en un hombre? Sí, nosotros normalmente, por ejemplo, cuando la paciente me llega con una lesión con el virus del papiloma, nosotros automáticamente referimos la pareja. O sea, le especificamos a las pacientes si es un novio, si cuánto novio ha tenido, si tenía la lesión, y todas las parejas se mandan al urólogo. Entonces, eso es importante. Entonces, ¿pero qué pasa con el varón? Es importante que el varón se concientice. ¿Por qué? Porque el varón muchas veces tiene el virus del papiloma humano, pero no tiene verrugas visibles. ¿Por qué? Porque muchas veces tiene verruga dentro de la uretra, y no tiene acceso a verlo el paciente, que es diferente que nosotras las mujeres. Entonces es importante que el varón se concientice y que vaya por lo menos una vez o hacerse un chequeo a su urólogo, porque generalmente le corren al urólogo, o van después de los 40, que cuando dicen, bueno, yo puedo hacer después de los 40 que me toca hacerme mi tacto rectal y chequearme mi próstata, y la incidencia del virus del papiloma humano, automáticamente tú inicias relaciones sexuales, estás en el riesgo de contagiarte con la enfermedad. Y a los hombres, ¿qué tipo de cáncer le puede provocar el virus del papiloma humano? Igual, oral y de pene. ¿De pene? De pene, porque el pene es el que tiene contacto. Claro, de pene. Y relaciones sexuales anales en los pacientes que han tenido relaciones sexuales anales. Claro.
Tenemos que hacer una pausa, doctora. Cuando regresemos a hablar acerca de las vacunas, existe una vacuna para esto, es bueno que también la gente entienda que hay posibilidades de evitar esta situación, pero siempre hay que tener precaución a la hora de tener relaciones sexuales sin la debida protección y también sin el debido conocimiento de que esa persona con la que usted está no está contagiada de esta enfermedad. Es muy difícil, pero bueno, regresamos ahora. Estamos de regreso y seguimos hablando con la doctora Hircania García sobre el tema de hoy, el virus del papiloma humano. Doctora, antes de entrar en el tema de la vacuna, eso tiene una pregunta. Dos personas que tienen, por ejemplo, Dios me libre, yo tengo el virus del papiloma humano y mi esposa la tiene. Por ejemplo, Dios nos libre. Y nos puse de ejemplo para no poner más nadie de aquí del estudio. ¿El hecho de que tengamos relaciones sexuales agrava la situación? No. Ya. No, lo que pasa es que nosotros manejamos los dos. Sí. O sea, se maneja la paciente, el ginecólogo maneja a la paciente y el urólogo maneja al paciente. Okay. Cuando están, por ejemplo, cuando tienen verrugas activas, Sí. que la verruga activa es la que es más contagiosa para la paciente. Entonces nosotros en ese momento le decimos a la paciente que no pueden tener relaciones sexuales hasta que se manejen. Okay. Entonces luego que se manejan ya los pacientes pueden tener relaciones sexuales normales. ¿Y no contagian? No, y no se contagian. ¿No contagian a Uno otras con otro. personas? No. Bueno, si tienen relaciones, es que la relación de pareja es dos personas. O sea, cuando automáticamente tú involucras a una tercera persona, ya tú corres el mismo riesgo. No, la pregunta Porque que mira, me hago es, después que tú tienes el virus del papiloma humano y te haces el tratamiento, llega un momento en que tú no puedes, tú contagias a otro o siempre vas a contagiar a otro. no, hay un momento en que tú no contagias, porque todo va a depender del sistema inmunológico de la paciente Ok. o del paciente. O sea, por ejemplo, yo he tenido pacientes que yo le digo, mira, vamos a subirte tu sistema inmunológico porque le salen muchas lesiones. Yo le manejo las lesiones y tú ves que duran un tiempo sin lesiones, pero vuelven y te llegan con las lesiones. Entonces, cuando las lesiones empiezan a salir y brotan las lesiones, la paciente se hace más contagiosa para otra persona. O sea, todo va a depender del sistema inmunológico que tenga el paciente. Ok, es importante eso. Doctora, la parte entonces de la vacuna. Usted hablaba de que existe hoy día una vacuna. Sí. Nos gustaría que nos explicara esto. Mira, existe actualmente dos vacunas, Sí. una que es cuadrivalente y otra que es bivalente. La cuadrivalente está compuesta de 4 virus, el 6 y el 11, que son de bajo riesgo y son las que producen verruga para prevenir las verrugas, y el 16 y el 18, que son las que producen cáncer, ¿ok? Ok. Y la bivalente solamente tiene el componente del 16 y el 18, Eso es que la son del el que produce el cáncer, Ok. exactamente. Entonces, ¿a qué edad se puede poner esto? ¿Desde qué edad se puede poner? Un poquito explicarnos esto de la vacuna. Ok, mira, generalmente se está indicando en los pacientes, en las niñas, a partir de los 9 años. Ya en pacientes, por ejemplo, el esquema debe ser de los 9 años hasta los 11. ¿Y qué le protege esto? ¿Qué Le qué le protege cubre? un 85%. Un 85%, De ok. toda, exacto. Ok. Y ya una paciente que es sexualmente activa, entonces a esta paciente primero hay que hacerle una captura híbrida para diagnosticar si tiene o no el virus y si lo tienes de alto riesgo o de bajo riesgo, porque entonces si le ponemos la vacuna sin saber, el porcentaje de cobertura es mucho menor. Ok. Ok. Entonces ya una persona entrada un poquito más adulta, ya 35. Sí. No es por nada, doctora, pero tú sabes. No, se la puede también poner, pero ¿Y cuál? haciéndole también la captura híbrida y haciéndole la salvedad a la paciente que la cobertura de la vacuna disminuye un 70% en los pacientes por encima de 26 años. O sea que tenemos un 30% de posibilidad de que... Sí. ¿Es un riesgo todavía, doctora? Sí, pero siempre va a haber un riesgo. Sí, claro. Donde la única parte que no va a haber un riesgo es cuando los pacientes se mantienen en abstinencia sexual y que esperen a no tener tantas parejas sexuales. ¿Por qué? Porque cuando tú aumentas de cantidad de parejas sexuales va a aumentar el riesgo de tú tener Es ponerle más bala a la pistola, doctor. Si tú tienes una sola bala, en la ruleta rusa con una es más difícil, pero si le tira más bala hay problema. Doctora, entonces la parte, ¿qué recomendaciones se le puede dar? Por ejemplo, una pareja que se va a casar hoy día, ¿se recomienda que se hagan la prueba? Sí. Lo ideal es que se hagan. Disculpe, y ahora aprovecho y agrego esto, en el embarazo, o sea, la mujer embarazada y que está contagiada del virus, ¿se le pasa a la criatura, al niño? No, mira, no se contagia si la paciente, siempre y cuando se le hace una cesárea. Si la paciente tiene lesiones activas en la vagina y se le da un parto vaginal, corre el riesgo de que el bebé se contagie y le dé una tumoración en la laringe al bebé, se llama el papiloma laríngeo, y corre el riesgo de que el bebé se contagie y pueda incluso hasta morir. Pero normalmente nosotros o se manejan las lesiones si tú le vas a dar parto vaginal, o si la paciente tiene lesiones, automáticamente se le hace la cesárea previniendo que el bebé no se contagie. Entonces, en el caso, volviendo atrás, el matrimonio, o sea, una relación de una pareja,
¿Se recomienda hacerse esa prueba antes de...? Sí, mira, lo ideal es que las parejas vayan sin iniciar actividad sexual al matrimonio. Doctora, pero no exagere, no se le vaya la mano. Usted sabe en qué mundo estamos. Ya hoy día, por desgracia, tuve muchachitas de 13, 12 años teniendo relaciones sexuales. Yo creo que lo más importante es orientar con respecto a lo que tienen que cuidarse, a la protección. Ya obviamente usted hablaba de que el preservativo no es confiable. Entonces, dígame. Pero mira qué pasa, o sea, nosotros estamos donde estamos porque nosotros, el temor de Dios se ha perdido. Sí. Entonces empezamos a tener relaciones sexuales a temprana edad sin saber ni siquiera prevenir un embarazo, ni siquiera saber lo que es una relación sexual. Yo he tenido niñas de colegio que se escapan a mi consulta a chequearse de 12 años que ya están teniendo relaciones sexuales, sin ni siquiera saber cómo ella debe ponerse su toalla sanitaria con la primera menstruación. Entonces, o sea, lamentablemente estamos viviendo en un mundo que estamos actuando muy abiertamente y hemos perdido el temor de Dios. O sea, lo ideal, como te dije, es iniciar, vayan santos al matrimonio, pero si ya tú has iniciado una relación sexual prematrimonial, lo ideal es que los dos se hagan la captura híbrida para saber si tienen el virus o no. Y si no lo tienen, entonces ponerse la vacuna, porque también el varón se puede poner la vacuna y prevenir que se puedan contagiar. Qué bien. Bueno, doctora, de verdad que muchísimas gracias por estar en el programa. La doctora Hircania García con nosotros. Un gran placer tenerla por aquí y qué bueno que hayamos podido orientar con respecto a esto. Esto es un tema muy amplio, nos quedan muchas cosas, muchos temas por tocar, pero nos gustaría que usted volviera próximamente, doctora, porque nos gustaría que también siguiera ampliando y recibir llamadas, conocer el parecer de la gente con respecto a sus preguntas con respecto a esta enfermedad, que vuelvo y repito, es una enfermedad muy peligrosa. La gente a veces minimiza con una verruguita. Señores, la verruguita solamente es la punta del iceberg de lo que puede suceder a un ser humano, que puede causar hasta la muerte. Así que muchísimas gracias, doctor. Usted está en el Centro Médico Moderno. Así que ya lo saben. Muchísimas gracias por estar aquí. Señores, nos vamos a la pausa. Cuando regresemos, el doctor Wilfredo Mañón Rossi viene a acompañarnos también y a orientarnos con respecto a este tema. Regresamos ahora.